Hola, soy la doctora Guadalupe Madrigal Delgado. Recientemente tuve la oportunidad de impartir una clase en la maestría de políticas públicas de la Universidad Anáhuac, con sede en la Ciudad de México, gracias a la invitación del maestro Cuauhtémoc Paz. Hoy quiero compartir con ustedes, con un público más amplio, un tema crucial para comprender cómo funciona el federalismo fiscal mexicano. Y por eso traigo en este momento el tema del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. A continuación les presento un contexto. En México, la federación concentra la mayor parte de los recursos, de todos los ingresos públicos, mientras que los estados y los municipios muestran una baja recaudación propia. Este desequilibrio ha provocado que los gobiernos locales dependan fuertemente de las transferencias federales. Para crear o enfrentar esta situación, en 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sustentado en la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito precisamente de evitar la doble tributación, de promover la equidad entre las entidades federativas, de incentivar la recaudación local, es decir, fortalecer las haciendas públicas locales, incluidas los estados y los municipios, también para reducir las desigualdades regionales y para asegurar un uso más transparente de los recursos públicos. El marco jurídico que fundamenta el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se sustenta en tres pilares principales. Por una parte, tenemos a la Constitución Política en una serie de articulados, entre ellos el 73, el 115, el 134, así como a la Ley de Coordinación Fiscal también de 1980 con sus diversas reformas, y a los convenios de colaboración, así como los convenios de adhesión. Los convenios de adhesión, donde los estados se coordinan con la federación para la distribución de los recursos federales. Actualmente, todas las entidades federativas están adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y por otra parte, los convenios de colaboración administrativa, el cual tiene la finalidad de regular la relación administrativa de la entidad federativa y sus municipios con la federación. Mediante estos convenios, principalmente el convenio de adhesión, los estados cedieron facultades de recaudación a favor de la federación y pues se coordinan con la federación para la distribución de recursos. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal opera principalmente a través de la recaudación federal participable. La recaudación federal participable que está estipulada en la Ley de Coordinación Fiscal porque es la base del cálculo para las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, cuya composición está integrada principalmente por los ingresos tributarios y una parte por los ingresos petroleros. Además, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal también está basado principalmente en dos ramos. El ramo 28, que son las participaciones federales, es decir, son aquellos recursos de libre disposición de los cuales las entidades federativas y los municipios disponen, principalmente a través del Fondo General de Participaciones, que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal se compone del 20% de la recaudación federal participada. Y el otro fondo, también importante, sobre todo para los gobiernos municipales, es el Fondo de Fomento Municipal, que se compone por el 1% de la recaudación federal participable, según lo estipula también el artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, en el capítulo número 5 de la Ley de Coordinación Fiscal se establecen el ramo 33, conocido como aportaciones federales, el cual
tiene fondos etiquetados principalmente en salud, educación e infraestructura social. El gran reto es que más del 80% de los ingresos estatales provienen de la federación. Esto significa que las entidades tienen poca autonomía financiera y por consiguiente están limitadas sus capacidades para ejercer políticas fiscales propias. Además, recientes reformas han reconfigurado el federalismo fiscal. Por un lado tenemos el el FASA, el cual es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, cuyos recursos ahora se canalizan hacia IMSS Bienestar, reduciendo con esto la capacidad de gestión estatal en materia de salud. Por otra parte, tenemos el FAISPIAN, que es también otro fondo que aparece en el capítulo número 5, el FAIS, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, del cual a partir del nuevo componente se conforma el FAISPIAN, que igualmente es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los pueblos y comunidades indígenas. Este fondo transfiere directamente recursos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas desde la federación sin intermediarios, incorporando entonces un nuevo nivel de gestión pública y debilitando la intermediación de estados y municipios. A continuación, en esta lámina podemos ver la dependencia financiera de los estados hacia las transferencias federales. Como ya lo habíamos comentado, es una dependencia financiera alta. Solo la Ciudad de México tiene un equilibrio relativo, 49% de transferencias y 50% de ingresos propios. En contraste, estados como Guerrero, con un 94%, Michoacán con un 93%, Veracruz con un 93% y Oaxaca con un 92%. Es decir, estas entidades dependen casi totalmente de los recursos federales. Esto significa que sus ingresos propios representan menos del 10% de su financiamiento total. La disparidad entre entidades revela que algunos estados tienen mejores capacidades recaudatorias, esto es sin duda, mientras que otros dependen casi en su totalidad de la federación. Si esto lo llevamos a nivel municipal, este mismo análisis, la situación es aún más compleja. En la siguiente cuadro, lo que presentamos es que los municipios en su mayoría tienen una autonomía fiscal muy débil. La recaudación del impuesto predial, por ejemplo, y de los derechos locales siguen siendo muy bajas. Por grupos de municipios, especialmente los más pequeños y los municipios rurales, depende casi por completo de las transferencias federales y estatales. Esto, en definitiva, limita la capacidad para diseñar políticas públicas propias y los hace vulnerables a los cambios en el diseño del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces, bien valdría una pregunta, cuestionarnos si conviene mantener el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tal como está, o conviene reformarlo o sustituirlo por un modelo más descentralizado. Estados como Jalisco y Nuevo León ya han cuestionado las fórmulas de distribución, mientras que organismos internacionales como la OCDE recomiendan fortalecer los impuestos locales. El dilema es muy claro: más centralismo recaudador o mayor autonomía local. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha sido clave, en definitiva, para la estabilidad económica de México, pero al mismo tiempo, el mismo sistema ha reforzado el control federal en detrimento de la autonomía de estados y municipios. El reto hacia adelante será construir
un modelo más sostenible y equitativo, a la vez que transparente, que reconozca la diversidad de capacidades recaudatorias de las entidades y de los municipios y que además se fortalezca hacia una verdadera descentralización. Gracias por acompañarme con esta reflexión sobre el federalismo fiscal mexicano. Hasta pronto.